Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a pedir, por favor, un acuerdo entre todos. Todos van a silenciar, por favor, su micrófono. ¿Ya? Nadie me activa los micrófonos. Vamos a trabajar con los micrófonos apagados. Cuando hay preguntas, vamos a activar los micrófonos, ¿sí? Por favor. ¿Ya? Muy bien, vamos a iniciar ahora. Dando, pues, la bienvenida a cada uno de ustedes, jóvenes, a esta clase de química, a nuestra nueva clase virtual de química. Es un gusto volver a reencontrarnos a través de este medio para poder continuar nuestras clases. Solicitamos, por favor, sus libros al costado para poder continuar paralelamente. Muy bien. Continuamos. Toda clase tiene un propósito. El propósito del día de hoy es de que al término de la sesión, jóvenes, ustedes estarán en la posibilidad de reconocer y diferenciar las propiedades de la materia. ¿Ya? Como ustedes saben, química es el estudio de la materia. Estamos empezando de la parte elemental, pero para poder profundizar un poco más tenemos que conocer cuáles serán las propiedades de la materia. Por lo tanto, ustedes al término van a estar en esa capacidad de poder diferenciar y reconocer dichas propiedades. Muy bien, continuamos. Dice, si nosotros nos ponemos a observar, ¿ya? Lo que nos está rodeando, lo que está alrededor de nosotros. Por ejemplo, si ahorita observan ustedes qué les está rodeando, veremos de repente al dispositivo con el cual se están comunicando, la mesa, el televisor, los sillones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como por ejemplo acá tenemos este planeta, Tierra, que vamos a encontrar a los vegetales, vamos a encontrar artesanías, objetos, cartones, frutas, fogatas, etcétera. Todas las cosas que existen en el planeta, dice, va a formar parte de lo que es la materia. Entonces, ¿cómo podemos definir a lo que es la materia? ¿Cómo? Todo lo que nos rodea es materia, me dice. Entonces, ¿cómo los vamos a definir? Muy bien. Todo lo que constituye el universo se encuentra en constante movimiento y transformación, se conoce como materia. Además, su existencia es independiente a nuestra voluntad. Va a seguir existiendo sin depender de la voluntad del hombre. La materia se manifiesta, según este señor muy conocido en lo que es las ciencias. ¿A quién me estoy refiriendo? A Albert Einstein. Albert Einstein indicó que la materia es de dos formas: materia condensada y materia dispersada. Él nos va a dar dos definiciones. Él va a plantear a la materia según dos definiciones o dos tipos: materias condensadas y materias dispersadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la materia, jóvenes? La materia es todo aquello que constituye el universo, es todo aquello que nos va a rodear, es todo aquello que podemos percibir con los sentidos. ¿Ya? Y que va a existir sin depender de nuestra voluntad. Yo no le puedo decir al aire, ya no existas, ¿no? Va a seguir existiendo. Yo no le puedo decir a las rocas, desaparece, ¿no? Porque ellos van a seguir existiendo, no van a depender de nuestra voluntad, ¿ya? Y según Albert Einstein, hay dos tipos de materia: la materia condensada y la materia dispersada. Continuamos. La materia tiene propiedades o tiene características, ¿ya? Y estas propiedades va a diferenciar a una de otra.
Muy bien. Vamos a definir entonces a las propiedades. Dice, van a ser o son las diversas formas. Son las diversas formas en que nuestros sentidos o los instrumentos de medida van a percibir a la materia. Son las formas en las que vamos a percibirlos o vamos a medir a la materia. A esas formas se le va a llamar las propiedades de la materia. Por ello podemos diferenciar el agua del alcohol, porque vamos a notar cuál va a ser la diferencia si los ponemos a hervir. Y vamos a medir la temperatura con que hierve el agua, la temperatura con que hierve el alcohol, vamos a ver qué va a suceder. Entonces ahí voy a poder diferenciar el agua del alcohol. El hierro del oro, los dos son metales, pero van a tener algo que los va a diferenciar. El azúcar de la sal, ¿no? Todos hemos probado el azúcar y todos también hemos probado la sal. Entonces, con uno de nuestros sentidos, estamos diferenciando a esas materias, porque puede haber azúcar blanca, pero va a haber el sabor que lo va a diferenciar. Estamos diferenciándolo con el sentido del gusto, ¿ya? También podemos diferenciarlo de repente a base del color con el sentido de la vista, etc. Entonces, todas aquellas formas que vamos a percibir a través de nuestros sentidos o utilizando algunos instrumentos para medirlas, esas formas va a definir la propiedad de la materia. ¿Ya? Todas estas materias, dice, las propiedades se pueden clasificar en dos formas. ¿Ya? La propiedad extensivas y las propiedades intensivas. Las extensivas y las intensivas. A las extensivas también se le puede llamar como propiedades generales. ¿Ya? Muy bien. El valor de estas propiedades, las propiedades extensivas o generales, el valor de estas propiedades dependen de la cantidad, ¿de qué va a depender? Dice, de la cantidad de materia o de su masa. Va a depender de la masa, va a depender de la cantidad de materia. Además son aditivos, es decir, los valores se suman en sus magnitudes respectivas. Dentro de estas propiedades extensivas que van a depender de la masa de la materia, vamos a mencionar, uno, la extensión. La extensión, dice, es la materia puede ser medida, o sea, largo, ancho, espesor. Cuando yo mido el alto de una materia, yo mido el ancho de una materia, o puedo medir el espesor de una materia, ¿a qué característica o a qué propiedad me estoy refiriendo? A la propiedad de la extensión. Muy bien. Otra propiedad, la propiedad de la inercia. La propiedad de la inercia. Los cuerpos no pueden cambiar su estado de reposo o movimiento hasta que no intervenga una fuerza interna. Los cuerpos no van a cambiar su estado de reposo o movimiento. Yo puedo viajar en un auto, el auto está yendo a 80 kilómetros por hora, estoy sentada en la parte de adelante. Por lo tanto, si el carro está yendo a esa velocidad de 80 kilómetros por hora y yo no me coloco el cinturón de seguridad y el carro choca, ¿qué pasa conmigo? Saldríamos de repente disparados por el parabrisas del carro. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no va a cambiar su estado. Está en movimiento, mi cuerpo está en movimiento, está a la velocidad del carro. Y si el carro se detiene bruscamente, mi cuerpo va a continuar en ese movimiento. ¿Ya? A eso se llama la propiedad de la inercia. La propiedad de la inercia dice que los cuerpos no pueden cambiar su... A ver, vamos a leerlo bien. El cuerpo dice no va a cambiar su estado, ¿ya?
si es que no va a intervenir una fuerza externa. Cuando esté la fuerza externa, recién va a cambiar. Si no, no puede cambiar. Muy bien. Esa nos estamos refiriendo a la propiedad de la inercia. Vamos ahora a la otra propiedad. La propiedad de la impenetrabilidad. ¿Qué me dice esta propiedad? Me dice, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo. Si es que yo me voy a sentar en una silla, estoy ocupando ese espacio. Viene otra persona y quiere sentarse en esa silla, no va a poder. Porque yo como materia ya estoy ocupando y otro cuerpo no va a poder ocupar ese mismo espacio. Se va a sentar sobre mí, pero no se va a sentar sobre la silla. ¿Sí? A eso se llama la propiedad de impenetrabilidad, que dos cuerpos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. No van a poder ocupar. ¿Ya? Propiedad de impenetrabilidad. Vamos, la porosidad. La porosidad, dice, los cuerpos poseen espacios intermoleculares. Es la esponja. La esponja es una materia que tiene poros. ¿Sí? Poros. Y esos poros van a dar la separación entre las moléculas, provocando un espacio intermolecular. Entonces, esa es la propiedad de la impenetrabilidad. Otra propiedad, estamos hablando de las propiedades de qué tipo? Extensivas. Otra propiedad extensiva es la propiedad de la divisibilidad. ¿Ya? Esta propiedad que me dice que todos los cuerpos pueden dividirse en partes cada vez más pequeñas hasta llegar al átomo. Se puede dividir y seguir dividiendo y dividiendo y dividiendo hasta llegar al átomo. Propiedad de la divisibilidad. Y por último, el peso. Todo cuerpo está sujeto a la ley de gravedad. ¿Ya? A la ley de gravedad. El peso. Entonces, jóvenes, esta propiedad extensiva o generales van a ser las propiedades que van a, o las características que va a presentar toda materia. Y va a depender, pero toda materia que va a depender de la masa. Va a depender de su masa. Por lo tanto, las propiedades extensivas van a ser de extensión, la inercia, la impenetrabilidad, la porosidad, la divisibilidad y el peso. Y el peso. Muy bien. Continuando entonces. Ya hemos hablado de las propiedades extensivas que van a depender de su masa, dice, ¿no? Vamos a las otras propiedades. Propiedades intensivas. Las otras eran extensivas, ahora vamos a las intensivas. Estas propiedades, el valor expresado de estas propiedades no depende de la cantidad de masa. Mire, no depende de la cantidad de masa. Su valor es constante a ciertas condiciones. Las propiedades intensivas son, o sea, estas van a ser más particulares. Estas propiedades solamente las van a tener ciertas materias, ¿ya? Va a depender, no depende de la masa, en cambio las otras sí dependían de la masa. ¿Qué propiedades vamos a tener ahí? La propiedad de la temperatura. Expresa el movimiento de moléculas en una sustancia y se expresa en grados Celsius. Entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura es el movimiento de moléculas. El movimiento de moléculas. Conforme va a aumentar o disminuir la temperatura en un cuerpo, sus moléculas se van a mover a mayor velocidad o menor velocidad. ¿Ya? Entonces, eso es la temperatura. 2. El punto de ebullición. También. ¿Ya?
Este punto de ebullición, dice, es la temperatura a la cual la presión del vapor de un líquido es igual a la presión del medio. Acá hablamos de presiones. La presión del valor de un líquido va a ser igual a la presión del medio. Podemos decir que es la temperatura a la cual la materia cambia de un estado líquido al estado gaseoso, ¿no? Yo pongo a hervir el agua. El agua está en estado líquido. Y voy a prender la cocina. Entonces va a empezar a aumentar la temperatura. Y va a haber un punto en la que el agua va a empezar a hervir y a convertirse a vapor. Entonces, en ese momento, estamos viendo que llegó el agua al máximo punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición entonces? Es el cambio de estado o el paso del estado líquido al estado gaseoso por acción de la temperatura. Muy bien. Punto de fusión. La temperatura, dice, a la que se encuentran en equilibrio de fases sólido y líquido. Es decir, la materia pasa del estado sólido al estado líquido. O se va a llegar a fundir. ¿Ya? O también tenemos, por ejemplo, un cubo de hielo y vamos a hacer que se convierta en líquido. ¿Qué hacemos? Lo único que hacemos es cambiar la temperatura. Podemos sacarlo de la refrigeradora. En la refrigeradora va a haber una temperatura más baja. Lo ponemos al medio ambiente donde la temperatura es más alta o más caliente. Entonces va a cambiar. Cuando el agua se convierte, o el cubo de hielo se convierte en líquido, ahí estamos hablando que ha llegado al punto de fusión. Es cuando el sólido pasa al estado líquido. ¿Ya? Es una característica de la materia, pero ¿qué tipo de propiedades? Propiedad intensivas. Muy bien. 4. El color. El color también va a ser, dice, una propiedad intensiva. Pero el color va a ser una percepción visual. Todo cuerpo absorbe una parte de ondas electromagnéticas y las refleja. El color en sí, jóvenes, va a ser un reflejo de ondas. Ustedes saben que la luz está formado por una gran composición de rayos luminosos de diversos colores. Y cuando la luz llega a los objetos, este objeto va a reflejar ciertas ondas magnéticas y ese reflejo va a producir el color. ¿Ya? El color entonces también es una propiedad intensiva. Todas las materias van a tener diversos colores. Entonces, eso es una característica o una propiedad intensiva de las materias. Muy bien. Ahora vamos al otro. El olor también es una propiedad intensiva, pero es una impresión ¿a dónde? Al olfato. En cambio, el color era ¿a dónde? A la vista. Entonces, se genera por la mezcla de gases, vapores y el polvo. Ahí se origina el olor, ¿no? Se va a combinar los gases, se va a combinar vapores, se va a combinar el polvo y de resultado, ¿qué voy a tener? Un olor característico. Si voy a preparar, la mamá va a preparar los ceviches, por decir, va a sacar el pescado que tiene un olor, va a sacar los limones, va a sacar la cebolla. Entonces, esa combinación de gases, de vapor y el polvo que pueda haber, o en el caso del ceviche, los gases y el vapor, va a dar ese olor. Entonces, cuando nosotros pasamos por la cocina, sentimos el olorcito al ceviche y ya sabemos qué está preparando la mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese olor va a ser una característica o una propiedad intensiva de la materia que vamos a percibirlo por el olfato. Ahora tenemos el sabor. El sabor también es una impresión que causa un alimento generado principalmente por las sensaciones químicas que son detectadas ¿por dónde? Por el gusto. Van a ser unas sensaciones químicas que se va a detectar por el gusto. ¿Ya? Seguimos. 7.
viscosidad. La viscosidad, dice, va a ser una resistencia a fluir. ¿Qué es fluir? Es resbalar, es desplazarse, etc. Entonces, la resistencia a esa fluidez va a ser la viscosidad. Luego tenemos también la dureza. La dureza va a ser una resistencia a ser rayado. ¿Ya? Todo cuerpo puede ser rayado. Algunos se van a rayar más rápido o más fácil y otros más difíciles. El cuerpo que es más difícil de rayar es el diamante, ¿no? Entonces, es una propiedad intensiva de la materia. Y por último, también tenemos a la densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen, ¿ya? Acá entonces estamos conociendo las propiedades. En resumen, podemos decir, hay dos tipos de propiedades de la materia. Unas propiedades extensivas y otras propiedades intensivas. Las extensivas son las que van a depender de la masa y el volumen de la materia. En cambio, las intensivas son las que van a depender más que todo de la parte de la energía de la materia. ¿Ya? Muy bien, continuando. A ver. Ahora vamos a pasar a nuestros libros. Todos a ver. Vamos a nuestro libro. A ver, todos. ¿Ya estamos con los libros? A ver, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado claro? Ya, muy bien. Ahora sí, por favor, vamos a continuar. Ahora sí me van a activar sus micrófonos, pero de manera ordenada vamos a ir contestando las preguntas. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Empezamos. Empezamos, por favor. Ya. Trabajando en la clase. Dice, ¿en qué se diferencia la materia condensada de la materia dispersada? Ahí está desarrollado, dice, la diferencia en que la materia condensada presenta masa y volumen y la dispersada presenta solamente energía, ¿no? ¿Es lo que nos planteó esto? Albert Einstein, ¿no? Nos decía que había dos tipos de materia. La materia que tiene masa y volumen y la materia que no tiene masa, solamente es energía. Ya está. Continuando entonces. 2. ¿Qué científico indicaba que la materia se manifiesta como condensada y dispersada? A ver, ¿quién me puede decir? Albert Einstein. Muy bien. Albert Einstein. Albert Einstein. El esquere, ¿se acuerdan? Claro. Ah, sí. Albert Einstein. Entonces, marcamos acá. Albert Einstein. El esquere de Martín. ¿Cuál alternativa? Cállate. Ya, La por B. favor. Por favor. Ya, continuamos. 3. Abel. Martín, por favor. Bajamos la voz un ratito. Vamos a continuar. Ya. ¿Yo qué? Yo no dije nada. Ay, disculpa entonces. Ya, escuché tu voz. Tu voz. Vamos, número 3. ¿Cuáles son las características fundamentales de la materia condensada? La A y la B. Masa y volumen. Masa y volumen. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la D. alternativa? La D. D. Excelente. La D. Vamos. Seguimos. 4. Es materia condensada. Me dice que condensada es la que tiene masa y volumen. Entonces acá, ¿cuál es la que tiene masa y volumen? Todos. La sal tiene masa y volumen, sí. Aire, masa, claro. Todos. Todos. Excelente. Todos. 5. Escribe 3 ejemplos de materia dispersada. A ver, ¿cuál es la materia dispersada? Son aquellos que son energía nada más. Luz solar, luz.
¿Ya? Una energía dispersada. Luz solar. Rayos X. Ya, los rayos solares, muy bien. Luz solar, luz solar. La luz solar, muy bien. Otro. Calor. El calor. Le pide 3. El aire. El calor, el calor. Ondas de radio. Las ondas de radio, ¿no? El aire, ¿por qué no? El calor. Porque la dispersada debe tener masa y volumen. O perdón, no tiene masa y volumen, solamente es energía. Pero el aire sí tiene. Acá me dijeron que el aire es condensada. Entonces, el aire no puede ser materia dispersada. Muy bien. 6. ¿Cómo se denomina aquellas características de la materia que no dependen de la masa? Ya hemos visto, ¿no? Características o propiedades que no dependen de la masa eran las propiedades intensivas. Muy bien. 7. ¿Cómo se denomina la propiedad extensiva que se define como la capacidad de tener los cuerpos para mantener su estado en reposo o movimiento? Inercia, inercia, inercia. Claro, la inercia. Muy bien, la inercia. 8. ¿Cómo se denomina la propiedad intensiva que define como la oposición que tienen los líquidos a fluir? ¿Cómo se llamaba esa propiedad? A ver, ¿quién me lo dice? La viscosidad. La viscosidad es la oposición que tienen los líquidos a fluir. ¿No es cierto? Muy bien. Sí. La viscosidad. A ver, vamos a regresar en tal caso acá. Viscosidad. Resistencia a fluir. ¿Ya ve? Entonces, acá la número 8. ¿Cómo se define la propiedad intensiva que define como la oposición que tienen los líquidos a fluir? La viscosidad. 9. ¿Cómo definirías a las propiedades intensivas? A ver. ¿Qué podemos decir de las propiedades intensivas? A ver, ¿cómo definimos a las propiedades intensivas? No dependen de la cantidad de materia. Son aquellas características que no van a depender de la cantidad de materia. En cambio, las extensivas sí, ¿no? Entonces ya tenemos acá estas dos respuestas. Decimos, las propiedades intensivas son aquellas características de la materia que no dependen de la cantidad de materia o de masa. Y acá, que sí dependen de la cantidad de la masa. 11. A ver, vamos a marcar falso y verdadero. Quiero que me ayuden a ver. ¿El olor es una propiedad extensiva? Verdadero. Verdadero. ¿El olor es una propiedad extensiva? Falso. Falso, Miss, falso, falso, falso. Falso. Falso, falso. Falso, Miss. Falso o verdadero. Vamos. Falso. El olor es una propiedad intensiva. No es extensiva, ¿no? Entonces acá la primera es falso. Falso. Muy bien. ¿La extensión es una propiedad extensiva? La extensión era Verdadero. 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 Porque mide el largo ancho, ¿no? Y va a depender de la masa. Seguimos. ¿La viscosidad depende de la cantidad de materia? Falso, falso. Sí. Falso. Si depende de la cantidad de materia, era una propiedad extensiva. La viscosidad es una propiedad extensiva. A ver, vamos. Falso. Viscosidad es intensiva. Entonces ahí es falso. Falso. Más falso. Uy, acá estaban las respuestas. 12, a ver, ¿cómo va? 12.
¿Qué dice? ¿El peso depende de la cantidad de la masa o de la materia? No. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, muy bien. El punto de fusión. El punto de fusión va a ser una propiedad intensiva. Verdadero. Claro, porque va a depender de la energía, ¿no? No va a depender generalmente de la masa, sino de la característica de la materia. Bien, seguimos. El color no depende de la cantidad de materia. Falso. Falso. Verdadero, verdadero. 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 No depende de la cantidad de Verdadero. materia. Es Falso. una propiedad. Es verdadero. Ya me confundí. Falso. Verdadero. Verdadero. El color. El color está acá. No depende de la cantidad de materia, porque es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de materia. Entonces, acá tenemos que es, acá me dice, no depende de la cantidad de materia, verdadero. No, verdadero. Muy bien. 13. ¿A qué propiedad de la materia se define como la temperatura a la cual una sustancia pasa de un estado sólido a estado líquido? ¿Cómo llamábamos? El punto de Punto de fusión. punto de fusión. Muy bien, el punto de fusión. Muy bien, jóvenes. Pasamos a la autoevaluación. Dice, o 1. Es una propiedad intensiva de materia. ¿Cuál era la intensiva? Color. No depende de... Muy bien. Color. Alternativa B. Excelente. Vamos, 2. Es una característica de propiedades extensivas. ¿Por qué se caracteriza la propiedad extensiva? ¿Depende de la cantidad de masa? ¿No depende de la cantidad de masa? Son propiedades químicas, absorben ondas magnéticas. ¿Cuál de ellos es? La propiedad... ¿Dependen de la cantidad de materia? Entonces, ¿cuál es? ¿A o B? La A. La A. 3. ¿Cómo se denomina la propiedad extensiva de la materia por la cual los cuerpos son incapaces de moverse por sí mismos? Viscosidad. Inercia. La inercia. Si yo estoy moviéndome, estoy moviendo. No pasa que haya una fuerza que me pueda cambiar. Esa se llama la... 4. Indica una propiedad extensiva de la materia. Peso. Peso. Muy bien, porque va a depender de la masa o de la materia. 5. El ejemplo del agua cuyo punto de ebullición es 100. ¿Se refiere a qué propiedad? Intensiva. Intensiva. Muy bien. 6. ¿Cómo se denomina la propiedad extensiva por la cual el cuerpo está sujeto a la gravedad? ¿Por qué caen todos los cuerpos? ¿Por qué tienen? Peso. ¿Cómo se denomina a la propiedad extensiva por el cual algunos cuerpos se resisten a ser rayados? ¿Por qué algunos son difíciles de rayarlo? ¿Por qué? Dureza. Porque tienen... Un minuto para la extinción mismo. Ay, 8. La impenetrabilidad es una propiedad extensiva que se define como ¿por qué 2 personas no pueden sentarse en la misma silla? Es una propiedad de la impenetrabilidad. La A. Muy bien. Porque 2 cuerpos, ¿no? La imposición de que 2 cuerpos ocupen un mismo lugar al mismo tiempo, como pueden, ¿no es cierto? Muy bien. 9. El punto de fusión es una propiedad intensiva que define como
intensiva, cuando el agua hierve, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta alternativa? Temperatura a la cual La, muy bien, la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado 10. La divisibilidad es una... Miss. ¿Sí? A ver, niños, jóvenes, ustedes van a terminar y queda de tarea esta parte, ¿está bien? Por favor, tómenle las fotos y envíenmelo al correo. Estamos pasando las notas. Ya debemos presentar notas de este mes. Por favor, terminen, tomen las fotos y me lo envían. ¿Ya? Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Miss, todo eso tendremos que hacer como tareas. Está quedando solamente la 10, la 11 y esta tarea. A ver, vamos hasta que se corte. Y la 12. Es una propiedad intensiva que se define como